Intro. ¿Le doy? Ah, no. ¿Y ahora cómo lo meto? Dale aquí. Ok. Como veis, no soy experto en absoluto. Sal del teclado. Salgo del teclado. Espera. Y entonces Ok. señala a Jaime. Añadir. Esperando a Jaime Lorente. Este es un momento muy importante. Heyman. Ahora sí. Dios. Conseguido. Conseguido. Jaime, hermanito. Qué bueno ¿Cómo verte. estás, hermano? Pues Aunque mira, sea por aquí. estoy intentando procesar y alinear tantas cosas que están pasando hora a hora y día a día en nuestras vidas. Eso por un lado. Ujú. Y luego además intentando encontrar el ángulo adecuado para abrir esta puerta en la que, en la que nos vamos a meter tú y yo de la mano esta tarde. Antes quiero decir una cosa primero. Voy a decir solo una cosa. Bueno, yo voy a empezar a lo bestia, porque vamos a colgar el vídeo entero en el Ujú. muro, me han dicho que se puede. Bueno, lo primero que quiero decir es, mañana se publica el libro, tú que has escrito también sabes lo que representa haber, haber estado 2 años trabajando en una historia como esta, de la que vamos a hablar. Es un momento importante porque es obra propia y quiero darle, antes de nada, las gracias a alguien que está ahí al otro lado, que se llama Teresa Petit. Eh, yo llevaba 6 años escribiendo mucho, había escrito un libro antes que se llama Potro Noruego, que no tengo el valor de publicar por ahora. Tú sabes algo de este libro porque es pura no ficción de mi vida. Y de repente un día aparece Teresa Petit de Penguin Random House, me dice que a ver si tengo algo y demás. Bueno, ella vino a mi casa, yo se lo leí porque no quería mandarle los textos. Ella generosamente vino a mi casa, lo escuchó y luego, después de aquello, empezó a acompañarme con muchísima paciencia para llegar hasta aquí. O sea que Teresa Petit, que me estás viendo, gracias, gracias y gracias a Penguin y a Grijalvo y a toda la gente que ha pensado que merecía la pena publicar esta historia. Eso era la primera cosa. Y dos, a ti te digo las cosas al final. Porque sí tengo varias cosas que decirte, Ujú. y tiene mucha carga que tú seas la persona que está ahí hoy para hacer lo que viene a ser la presentación del libro de Filipo al mundo, ¿no? O sea que, hola Ujú. mundo, a todas las personas que están ahí al otro lado, Hola, gracias mundo. por la escucha, hola mundo, a todos los corazones, corazones que están en el empeño para intentar encontrarle sentido a todo esto. Gracias por estar ahí. Gracias, Jaime. Y directamente, cuando yo te propuse esto, te dije, ¿quieres que hablemos algo? Y Jaime Lorente, se lo digo a la gente, me dijo, no, no, no hace falta nada, no hace falta nada. Me dio 2 claves y dije, ok, aguantemos todas las preguntas hasta el día del live y yo, a partir de este momento, me pongo en tus manos, hermanito. Empezamos. ¡Qué nervios Empezamos. tengo! ¡Muchos nervios! Muchos Bueno, nervios. vamos a Yo también empezar con la es presentación del libro de Filipo, por cierto. de Libro Filipo. Libro de Filipo. este libro. Maravilla escrita por Pedro Alonso, que no dudéis, no dudéis, porque no es solo un viaje, no se vuelve igual después de Filipo, no se vuelve igual después de Filipo, y eso os lo aseguro. Yo quiero decir, antes de empezar, que esto me pone realmente nervioso, no solo por el hecho de la presentación, de verdad, sino porque creo que el libro ha abierto una puerta en mí bastante curiosa y a la cual me da un vértigo bastante fuerte, bastante fuerte. Creo que hay algo de Filipo en todos los seres humanos del planeta. Creo que todos vamos en busca de una verdad, de la que sea. Fíjate, solo una. Vamos en busca de una. No sabemos ni cuál es. Y estamos empeñadísimos, ¿no? Intentando conseguir. Cuando llegamos a lo que queremos que hemos conseguido, nos damos la vuelta y decimos, ¿qué ha pasado? Esto no era. Este libro ha sido mi Gilac. Este libro ha sido mi Gilac. Este Wow. libro ha sido
un hombre que me he encontrado en mi vida y me ha dicho, párate, mira para adentro, que seguramente hay mucho más que ver que mirando para afuera, y enfréntate a tu realidad. Hazte responsable de lo que has querido y de lo que vas a querer y de quién eres. Yo solo quiero decir, para empezar a hablar, porque claro, la gente no se ha leído el libro y no quiero destripar lo que sucede, pero está tan sumamente relacionado y en conexión con lo que tú has pasado y con lo que tú significas, que te voy a ir haciendo preguntas para que Ok, vayamos contando. ok, ok. Pero yo estoy seguro de que este libro está destinado a ser un clásico y a ser algo universal, porque cuando uno piensa que es un clásico, al final un clásico es algo que no muere en el tiempo, porque siempre está vigente, ¿no? Y creo que está absolutamente, todo lo que pasa aquí está vigente. Y es de un lugar tan sumamente atrevido. El libro empieza desde el presente más absoluto de Pedro Alonso, hablando de una realidad absoluta y consciente, su realidad, su vida, su historia, que se abre en canal y nos la pone enfrente. Y esa carta de presentación ya te dice, todo lo que va a pasar aquí es verdad, todo lo que va a pasar. Nunca me ha emocionado tanto el leer una escena de amor como la que cuentas cuando conoces a Mr. Bird. Lo voy a decir así, para que la gente... Mrs. Bird. Nada, tan sencillo y tan bonito, es verdad, es verdad, es verdad. Yo te quería decir, ¿cómo es y cómo ha sido, pero Alonso, encontrarte con un hombre que hace conocerte a ti como hombre, pero a través de una mujer? Ha sido una mujer la que te ha hecho encontrarte con el hombre que eras para quizá enfrentar al hombre que ahora eres con una conciencia mucho más elevada. Wow, empezamos fuerte, mi hermano. Por tirar del hilo del que tú has hablado, el libro de Filipo empieza con lo que yo venía escribiendo en mi vida en los últimos años, que es pura no ficción. Yo un día hace 6 años, después de escribir de forma cuestionable, abrí un archivo en mi teléfono, escribir sin filtros sobre las cosas que me movían, las cosas que me pasaban, la gente como tú con la que me encontraba, los procesos de trabajo. Y eso supuso una sacudida. Aparte, me descubrió como mi voz narrativa, el lugar desde el que yo quería contar las cosas. Y yo, digamos que subido a ese vehículo, ya hubo un momento en que no pude parar. Acabo el potro noruego, ruedo contigo esa experiencia increíble que nos ha unido, y después de un proceso de trabajo de 1 año y medio, yo me voy a hacer un viaje a varios sitios que yo soñaba que quería ver, entre ellos a París. Y el libro empieza con el inicio de mi viaje por Europa y mi llegada a París, a donde yo llegué con una determinación de estar tranquilo, ver arte, ver pintura, caminar, luego irme a Italia. Y el primer día conozco a una persona, Mrs. Bird, Tatiana Georgievich. Empezamos a hablar de forma fortuita, básicamente sobre la vida, y entre tú y yo, digamos que con cero flirteo. Un puro ejercicio de comunicación. Yo no estaba, ni ella estaba, en el puro flirteo. Y durante los días que estamos en París, la comunicación crece. Claro, visto desde ahora, aquello desde el principio era una historia de amor, ¿no? Pero no solo de amor. En un determinado momento, Tatiana me plantea hacer una regresión, porque ella es hipnoterapeuta, hipnotista, trabaja con regresiones a otras vidas, entre otras cosas, y surge la posibilidad de hacerlo en Giverny, porque yo quería ver los jardines de Monet. Es un pintor que me encanta. Llegamos, como tú ya has leído en el libro, podemos decir un poco de lo que es el arranque del libro. Llegamos a Giverny, no nos habíamos informado de lo que estaba pasando en Giverny, estaba lloviendo a cántaros y no se podía ver la casa de Monet, y decidimos hacer la regresión. Claro, uno dirá, bueno, llega una persona y te plantea hacerte una regresión. Vale, es verdad que yo tengo una cierta disposición a abrir puertas que me puedan desvelar facetas de mi persona, de mi historia, para intentar seguir creciendo. Yo lo hice no desde la curiosidad frívola, sino desde el afán de intentar, bueno, habilitar una puerta que en manos de una persona que me generaba confianza podía traerme cosas.
Ujú. Hicimos la regresión y el impacto fue descomunal. A mí me Descomunal. gustaría que si te apetece contar un poco cuál es el proceso, qué sucede En una regresión, en una regresión. pues mira, tú que eres actor, eh, tiene algo de una ola fuerte interpretativa. Tú y yo sabemos que un actor puede trabajar completamente desde fuera y que no le pase nada en una Ujú, secuencia. Y hay otro tipo de actores a los que de repente les pasan cosas, incluso a su pesar, si son capaces de abrir ciertas puertas. Para eso necesitas confianza, necesitas relajación, necesitas seguramente un marco que propicie un tipo de conexión. Y si te dejas llevar, si te dejas conducir y si te relajas, hay un momento en el que de pronto empiezas como a visualizar cierto tipo de primeras imágenes, emociones, sensaciones, y si realmente entras en la regresión, hay un momento en que tú básicamente transcribes. Y a mí esa noche, esa primera noche de Giverny, me pasó. Conscientemente, Sí, tú conscientemente. estás como entre la vigilia y el sueño. Hay gente que piensa que pierdes la conciencia y no te acuerdas. No, no, no. Ujú. Es como cuando tú has tenido una secuencia muy fuerte y has tenido Que una foto sales, muy ¡bum! fuerte y dices, ¿qué me ha pasado? Y hasta que te lo quitas, tiene que pasar Ujú. un rato, Sí. porque te has alineado con una energía. Es lo mismo, pero de una forma muy vívida. Tú empiezas a ver personas, empiezas a ver situaciones y empiezas de repente a darte cuenta de que, como yo me di cuenta, era un soldado romano en un país extranjero que estaba realizando una misión, pero no una misión como soldado romano, sino con otra Ujú. gente. Yo era el primero que, como Pedro, me hacía preguntas. Pero, ¿qué se supone que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Tatiana me iba haciendo preguntas para intentar armar una composición de lugar y de pronto yo tenía una misión que me había encargado alguien que era determinante en todo lo que me estaba pasando en aquel momento. Ese alguien era Gilak y que a la postre es el maestro espiritual que en principio era mi enemigo y que a lo largo de la trama de la regresión empieza a alumbrar parcelas de la realidad y del espíritu que me ponen en cuestión integralmente, como soldado, como invasor, como extranjero, como extraño, como, como fiscal de Ujú. la revolución en el país donde Gilak vive y me hacen cuestionarme que quizás él pueda ser un enemigo del imperio. Y ahí se abre la gran puerta. La sacudida emocional, la sacudida emocional de la primera noche de Giverny fue muy grande, muy grande. Sí. Pero sobre todo porque la calidad de la historia era preciosa. Me hacía o nos hizo ver una historia que luego nos dimos cuenta que conocíamos en muchas medidas, desde un ángulo que la convertía en otra cosa, que la convertía en otra cosa. Viendo durante el tiempo de la regresión, después de haber pasado por ahí, incluso una vez, que bueno, te preguntaré por qué un libro, creo que es importante saberlo, por qué un libro. Sí, Sí, pero has entendido después de haber hecho la regresión, has encajado cosas que ya tenías en la cabeza. Es decir, esto ya lo sabía, es decir, esto ya lo sabía y a través de esto he descubierto y puedo tocarlo, pero ya estaba en mí. qué bueno. Eh, yo creo que mucho de lo que a mí me está pasando en términos creativos es un ejercicio de recuerdo. Yo creo que el libro de Filipo eh, es un ejercicio de reencuentro con un tipo de mirada y con un tipo de emociones que de alguna forma yo había perdido y que de unos años a esta parte vengo recuperando. Yo creo que el libro de Filipo es una pieza más en ese ejercicio de recuperación. Y quiero creer que cuando tú al principio de lo que has dicho dices que es un libro que podría tener una lectura muy universal, te refieres a eso, ¿no? El diálogo que se establece entre Gilak y Filipo es un diálogo no para decirle Gilak a Filipo, esto es lo que está bien o esto es lo que está mal y tú tienes que hacer esto otro. No. No. Es la apertura a un escenario en el que uno recupera su propia sabiduría personal o, cuando menos,
se integra. En el mundo en el que vivimos, todos en cierta medida estamos muy disociados. Gilak es un tipo que quizás no sabe todo lo que hay que hacer, pero tiene una forma de atención, una forma de escucha y una forma de mirada que solo se preocupa de una cosa, que tú vuelvas a conectar con tu propio corazón de una forma que a ti te haga sentir limpio, sano, alineado, conectado, más allá del juicio, más allá del sistema de pensamiento, más allá de las circunstancias, te invita a calibrarte de una manera que energéticamente te reconcilia con tu condición como humano. Y entonces, claro, es alguien que yo escribía en algún momento, parece un pez, un pescado. No sé exactamente, como Filipo, dónde está, a qué atenerme, si lo que me está diciendo me lo está diciendo muy en serio o me lo está diciendo en broma. Hay una parte que a mí me sorprendía en la historia, que era esa especie como de comedia latente, porque estamos hablando de algo que es denso y profundo, pero por otra parte una relación de amistad fraterna, casi de dos tipos que podían haberse conocido de niños pequeños y que de repente están metidos en mitad de una revolución, siendo potenciales enemigos y teniendo una relación que parece que o hace pensar por momentos que podían haber sido amigos de la infancia, ¿no? Y Pedro, ¿cuánto hay de Filipo ahora mismo en ti? Porque en mí hay muchísimo. En mí hay muchísimo. Bueno, me alegra que lo digas y conociéndonos, como ya nos vamos conociendo, porque tú y yo nos conocemos, pero además hemos trabajado, nos hemos visto, digamos, la trascienda, ¿no? Yo ya te lo dije el otro día y bueno, lo iba a decir al final, pero lo digo ahora. Cuando yo estaba en los 2 últimos meses, porque tenía un deadline para entregar el libro, ¿no? Iba bien de tiempos, pero tenía que escribir a un ritmo fuerte todo el final de la historia. Nos fuimos, Tatiana y yo, al Amazonas. Lo escribimos cerca de Iquitos, en el Amazonas, dentro de la selva. Y claro, yo soy actor. Y hay momentos en los que, y más en este libro que en el otro que había escrito, donde yo básicamente hacía casi una transcripción de la puesta en escena. Claro, Claro. soy Filipo, estoy con Filipo, estoy dentro de la acción y iba transcribiendo la puesta en escena. En cierta medida, a veces podría ser casi trasvasado a un guión el libro de Filipo. Y claro, yo a veces en la regresión, tú no ves estrictamente caras, por ejemplo, o caras con detalles. No es eso. Es como cuando has soñado. De repente sabes que esta persona tiene esta cara, pero otras veces es una cuestión más energética. Sí. Y yo a veces, para ayudarme a darle carne y darle cuerpo mientras yo estaba escribiendo, me valía de recursos. Y para mí Filipo tenía muchas veces no mi cara, tenía la tuya. Tenía la tuya, porque eso me daba como distancia. De tal forma que claro, yo cuando de repente surgió la posibilidad de que lo hicieses tú, dije, tiene todo el sentido. Porque sí, yo creo que eres alguien que energéticamente puede entender, como yo lo he entendido, lo que es ser una persona que se supone que tiene ciertas habilidades, que en el caso de Filipo podría ser un soldado operativo, pero que tiene algo dentro que le hace no acabar de tener claro qué hacer y cómo relacionarse con el mundo, no acaba de entender cómo funciona el sistema en el que él trabaja, y que siente como un ascua dentro que no sabe articular, pero que le habla de que necesita algo más. Sí. Necesita algo más. Él tiene problemas, como tú sabes, el mentor le manda a Oriente y se va a encontrar cuando menos lo espera, donde menos lo espera y con quien menos lo espera, con alguien que le abre una ventana a un mundo que le genera una atracción muy fuerte, vértigo, miedo, rechazo, confusión. Es algo que él tiene durante toda la relación con Gilak. O sea, yo había No momentos... entiende, es maravilloso, porque no sabe, hay algo que se le escapa, ¿no? Claro, Siempre hay algo que no entiende. claro. Y sobre eso es lo que yo acabaría la respuesta con esto que dices tú. Yo tampoco acabo de entenderlo. Para mí supuso un vértigo muy grande
da- darle forma al mensaje de Gilak, por ejemplo. Yo decía, me queda grande, o sea, me queda grande. Vale, yo he tenido la regresión y luego hicimos 3 más y volvimos a varias partes de la película, digamos, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo voy a ser capaz yo de articular el mensaje de este hombre? No, no, Claro. no voy a estar a la altura. Pero sí me importaba no dejar de transmitir que él no hablaba desde la certeza absoluta. Él hablaba desde una forma de pensamiento que implicaba tener dudas, que implicaba sentir cosas, pero que al mismo tiempo llevaba implícito una forma de trabajo personal para alinearlas de una manera, con un espíritu. Entonces, mm, ser respetuoso con el espíritu del personaje de Gilak, que es tan extraordinario, Ujú. y ser auténtico con toda la confusión de un tipo como Filipo, que es un hombre de sangre caliente, que es un hombre muy intuitivo, pero es un potro, o sea, que es un caballo salvaje en algunos momentos. Ujú. Y decía, ¿cómo se articula? Y a mí eso me puso muy a prueba. Y de hecho hubo momentos en los que el libro me decía, no, no, si yo, No. de pronto, claro, porque yo, han sido 2 años, había momentos que decía, este momento es clave. Hubo un momento que el libro me decía, no, por ahí no, no, de esta manera no. Y yo dije, bueno, intenta pegar el oído al corazón del libro Sí. y no meterte en medio, ¿no? Que sea el libro el que te guíe. Y con un trabajo tan sensible, tan extraordinario, en el sentido pleno, del término extraordinario. No puede ser más extraordinario. Eh, no solo tienes que hacer caso a lo que pasa y a lo que te permite, sino a la forma. Esto es un libro al final. Es un libro. Me gustaría saber, ¿no? Me gustaría saber 2 años, 3 regresiones, donde 4. entiendo, cuatro regresiones, donde se despiertan y se ven una serie de cosas que a lo mejor pueden ir en contra de lo que tú has ficcionado después de la primera, o no has ficcionado, o has construido algo y haces un viaje que te echa abajo todo lo que has escrito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo encajas? Estos dos mundos tan diferentes. Lo que tú ficcionas a lo que te ha pasado en esas regresiones. Claro, uno, yo desde el principio sabía dónde acababa el libro. Sí, Sabía dónde acababa el libro, claro, porque la primera regresión, el arco de la regresión nos contó cuál era el arco de la historia. sí. Yo, durante el proceso, decidí acabar lo que es el viaje de Filipo en una parte. Como tú Ujú. sabes, hay un epílogo en el que Sí, yo vuelvo a retomar mi tiempo presente y yo verbalizo cosas, consideraciones, sí. conexiones entre mi vida presente y la pasada. Y explico y apunto por qué decido acabar el libro ahí. De hecho, hay un momento en el que hablo de que podría haber una continuación, Sí. que lo dejamos ahí, que lo dejamos ahí. Pero eh, el segmento de la vida de Filipo que las regresiones movieron es el que está contado aquí. Ujú. Eh, claro, cuando de repente yo dije, esto podría ser un relato, al principio yo pensé que iba a ser algo que diese para un cuento, algo que no iba a exceder las 40 páginas. Pero cuando yo empecé a colocar aquellas notas, que estábamos en un apartamento de París, porque entonces yo me fui a París con Tatiana Georgievich, Esa imagen es bellísima. es que lo de Tan París fue cinematográfico, además. súper cinematográfico, Muy muy cinematográfico. cinematográfico. Que yo tardé 20 años en llegar a París, que esto es verdad. Que yo quería y nunca llegaba a París. Digo, claro, cuando llegué a París se armó la mundial, ¿no? ¿Qué pasó en París? ¿Qué pasó en París? Muy loco, muy bonito. Fue muy bonito, muy lindo, realmente fue muy lindo. Y entonces yo decido irme a París, nos alquilamos un apartamento en París para trabajar y entonces al principio empezamos a componer aquel mapa. Yo decía, tengo esto, tengo lo otro, empezamos a hacer más regresiones, ha aparecido esto. Porque claro, cuando haces más regresiones al principio mi duda es, ¿pero yo puedo volver o podemos intentar Sí, volver a lo voluntad? preguntas además, sí. Claro, ¿se puede volver a voluntad a este momento? No, 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 no. Tú abres otra vez, digamos, esa puerta y la suerte te lleva. Entonces, yo de repente me encontré con situaciones con las que no contaba. Claro, hubo un momento que tenía como los nervios, Ujú. las piezas del edificio, pero luego, claro, tenía que levantarlo.
tenía que levantar el edificio. Y yo lo que había escrito antes, como te he dicho, era pura no ficción. O sea, yo no ficcionaba. Escribía de mi vida, iba saltando, pero aquí había un ejercicio de construcción literaria. Y cuando tenía levantado una planta, digo, espera, que no es un edificio de 10 plantas, que es un edificio de 20, de 30, y de pronto aquello fue empezando a crecer. Y lo que era un arbusto se convirtió en un árbol. Y a mí me dio mucho vértigo. Me dio mucho vértigo porque además el estilo, como has visto, de la narración era como fuck, fuck, Pero a cuchillo. va muy a cuchillo. Pero luego, claro, yo pienso que hay mucha gente a la que le será más fácil escuchar el audiolibro. Va a depender de la legibilidad lectora, o sea, de la comprensión lectora de alguna gente. Porque sí es verdad que tienes que desprejuiciarte para ver que yo estoy pegando saltos en el tiempo, que yo estoy haciendo edición cinematográfica, casi cuando lo estoy contando. Estoy seguro que tú no has tenido ningún problema con esto. Yo ningún problema. Claro, ningún problema. Y me ha hecho gozarme lo demás. Claro. Me ha hecho gozar. Pero a mí eso sí que me hizo preguntarme muchas veces si yo estaba siendo a priori impecable con lo que la historia me decía. Yo no quería inventar. Yo no quería ponerme a hacer ejercicios aquí y ahora lo voy a convertir como una historia de un romano y como está viajando a Oriente, me voy a poner estupendo. No, yo lo que quería era intentar ser respetuoso con el aliento del libro. Y el aliento del libro está fundamentado en la conversación entre Filipo y Gilac. Sí. En ese diálogo. Pero luego, claro, tiene una dimensión política, tiene una dimensión sociológica, tiene una dimensión espiritual, que es de la que hemos hablado hasta ahora, pero es un drama histórico, pero es que hay algo de thriller, porque Filipo al principio, como personaje, yo en la regresión incluso no sabía, de novela negra, lo tiene. Y yo incluso diría que hasta tiene algo de western, porque ver a Filipo con su caballo por zonas desérticas, yendo a buscar a aquella mujer, yo dije, hostia, esto es Lores de Arabia, ¿o qué es esto? Sí, hay un momento, la primera vez que se encuentra con Gilac, ese primer encuentro, claro, no sabes que es un western absoluto. Es un western absoluto. Es un western. Y yo no quiero ser frívolo con esto, pero tampoco quiero ser más denso, porque la historia, cuando yo la vi, fue una pura gozadera, hermano. ¿Sabes? Fue una pura gozadera. Luego, las capas y capas de la energía más relacionada con lo invisible, que son, insisto, esenciales, lo fueron tiñendo todo. Pero el libro es la historia de un viajero, de un viajero por mundos desconocidos, en fondo y en forma, ¿no? Sí, me gustaría recuperar, que hemos saltado antes la pregunta, que cuánto había de ti en Filipo ahora mismo. Yo personalmente, creo que es un tío que... ¿Cuánto hay en ti de Filipo? Sí. ¿Me preguntas a mí? Claro, yo voy a abrir una puerta. El viaje de Filipo, en el contexto donde sucede, ¿no? Viajamos a Roma, a la antigua Roma. De alguna forma, creo que el hombre estaba mucho más en contacto con la tierra. Creo que es un lugar donde uno puede estar en comunión con la naturaleza de forma más sencilla de lo que estamos ahora. Sí, ¿no? Sí. De lo que estamos ahora. Indudablemente. Sí. Ahora no estamos. Pero yo llevo a esto y digo, claro, Filipo, no, como tú presentas a Filipo, jamás te imaginas que es un tío que va a reflexionar sobre las cosas que descubre que reflexiona. Es impensable. Sí, es un tío de sangre, es un tío sangriento, es un guerrero. Sí. Es un asesino. Sí. Es un asesino. Sí. No deja de ser un asesino. Para quitarse para resolver, matar, ¿no? Y de repente ha tenido la oportunidad, la vida le ha puesto en un sitio, porque además, no sé, te quería preguntar, ¿tú crees que lo busca? ¿Tú crees que el personaje busca llegar ahí? Sí. Hay algo en todo el libro para mí que es como ¿te acuerdas de los momentos del insecto? Que aparece el insecto. Sí. Hay algo de una avispa dirigiéndose a un fuego. O sea, este hombre tiene un algo dentro que le hace darse cabezazos hasta llegar hasta donde tenga que llegar para abrir esa puerta. O sea, sí que hay algo de destino en el personaje.
Hmm. en el encuentro. Pues, y a mí eso me produce una envidia tremenda porque digo, claro, estamos hablando de una época donde es propicio. Es decir, tiene algo cuando yo digo, claro, Pedro Alonso, que pinta, que interpreta, eres un artista en todos los sentidos, pero has decidido hacer un libro, has decidido hacer una escritura, Mm, escribir, mm. palabra, palabra. Una Sí, cosa que yo recupero de la Biblia, no tiene nada que ver, bueno, puede tener muchas cosas que ver, pero nos meteremos, pero hay una cosa que dice, y el verbo se hizo carne, y la palabra se hace verdad. Y este libro está, y tú has decidido hacer un libro que se queda para siempre, donde donde no te alecciona de nada, donde no hay ningún tipo de panfleto, pero donde te claro, encuentras con uno mismo. claro. Esa es Te encuentras esta es la una de clave. esta es una de las grandes líneas. Hmm. Yo decía, pero ¿quién soy yo? ¿Pero quién soy yo para hablar de esto? Y es verdad que a mí la energía de lo esotérico, de lo espiritual, de lo místico, de lo filosófico, me interesa. Pero yo soy un hombre de acción, ¿no? Y me decía, ¿quién soy yo para hablar de esto? Y si lo hago, ¿cuál es Lugar para hacerlo. el lugar? Y si es verdad que tú acabas de decir una cosa que para mí es sagrada, sagrada, en el intento, ¿eh? Otra cosa es que yo haya estado a la altura de esto, pero es no cruzar la línea del, del dogma. Todos sabemos, No está cruzada, claro, no está cruzada. y no dejamos de verlo, ¿no? Todo el mundo sabe alrededor del mundo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo ya no Hmm. tengo ni idea, yo ya no tengo ni idea. Lo que sí es verdad es que todos sentimos también seguramente que hay un sistema que está crujiendo. Está Sí. crujiendo. Y es muy fácil ponerse a postular verdades. Yo no quería decir, está claro lo que dice, y lo que dice es así. Yo no quería ir alicatando la letra. Pero sí es verdad que hay algo en el mensaje del libro que tiene que ver con la pura palabra. Pero la palabra en el sentido más hondo, como verbo, como verbo que da voz al sentimiento profundo. Y yo ahí dije, uff, esto me queda grande, esto me queda grande, realmente me queda grande. Y por momentos lo sigo pensando, pero sí que me importa eh, profundamente eh, todas las preguntas que van liadas con eso. Estamos en un momento en el que merece la pena someterse a revisión y a reflexión. Es muy Sí. fácil mirar hacia afuera, es muy fácil ir proclamando cuáles son las soluciones. Pero yo creo que antes que echar balones fuera, antes que ir diciéndole al mundo con el dedo, tú tienes que hacer, y tú, creo que es un momento en el que debemos revisar el paradigma personal. El paradigma personal. Absolutamente. Y en eso la historia tenía una fuerza increíble. Una Increíble. fuerza increíble. Una fuerza increíble. Porque Gilak no te está diciendo tienes que hacer esto así o esto asado, pero era capaz de poner un foco en la paradoja, en la ambivalencia, en el rugido interior de la gente que tenía al lado para decirle, allá tú, lo que quieras hacer con esto. Claro. Y eso Tienes, tienes un se- viaje. sí, se transforma en lector, yo como lector, en que yo todo el viaje del libro me ha hecho pelearme conmigo mismo sin que me duela. Desde el Oh, amor. oh, Me ha hecho preguntarme muchas cosas, pero jamás me he sentido herido por hacérmelo. Jamás. Y hay una cosa preciosa que pasa con Filippo y con Gilak, y me parece brillante, me parece, se me ponen los pelos, mira, se me ponen los pelos de punta. Digo, uno va, hay yo melón de voy, pincho. no, pero yo voy por la vida, ¿no? Donde ahora estamos todos así, mirando para abajo, andando sí, sin ver a nadie más, y pronto llega a tu vida un hombre que sin conocerte te perdona, te acoge, te da espacio al error, No te te da juzga. espacio, no te juzga, te deja equivocar, te da la libertad de equivocarte. Está en ti, Sí, sí. Hay está una en cosa, ti. hay una cosa muy bonita de esto y es que Filipo, esos momentos de Filipo dice, pero este tío se está riendo de mí. O sea, Sí, o sea, porque no es capaz de dimensionar dónde tiene la claro, cabeza el otro. no es posible.
claro, no es posible. Dice, me está juzgando, me está cuestionando, pero no, es el propio Filipo al que no le da la cabeza para entender a qué demonios juega este hombre. ¿Dónde se supone que está navegando, ¿no? Pero claro, siendo más humano que cualquiera, porque no Claro. era, soy un máster del universo y voy por No. encima. No. Es simplemente un tipo que tiene el corazón abierto a saber qué manera para ser capaz de oler cuál es la vibración interna de la gente que está enfrente y hacer determinado tipo de preguntas. Y hacérselas a sí mismo. Porque él no sabe a dónde está yendo, a dónde le va a conducir. Gilak no sabe a dónde le va a conducir su propia historia, que eso también fue flipante. Pero él tiene el plan, y Gilak, en el plan de lo que se va configurando en esa especie de revolución que el personaje de Gilak habilita, uno entiende que Gilak es el primero que va abierto, que tiene si quieres, una facultad para leer las corrientes en el océano y saber de una forma natural qué es lo que está para él. Sí. Y lo comparte, ¿no? ¿Y qué consideras en ese mundo donde quizá lo que decía antes, donde la conexión con la naturaleza, con uno mismo, con lo espiritual, puede estar mucho más cercana? También por el simple hecho de tener muchísimas menos distracciones de las que tenemos hoy. Muchísimo menos ruido, quizás, ¿no? Muchísimo menos ruido. A mí este viaje se me hace imposible hoy en día, para mí. Digo, ¿cómo puedo emprender este viaje? ¿Cómo puedo encontrar una figura que te represente eso? ¿Cómo puedo encontrar un lugar de tranquilidad para escucharme de la forma que se escucha Gilak, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa también fascinante que es, si tú hubieses querido ser dogmático en el libro no terminaría como termina. Quiero decir, ¿no? No terminaría como termina. Sí, Lo dejo ahí. sí. Hombre, yo te voy a hablar desde mi experiencia personal. Porque tú has pasado por muchas fases. Y hay una Sí, cosa que yo, mira, he pasado por varias. por varias. Y no refiero al coronavirus. Pero sí que es verdad que me siento muy identificado con una cosa que tú hablas al principio, que tuviste como una gran crisis en la interpretación Sí, la vida, y la vida, ¿no? la vida. Y hay algo que yo estoy por ahí, ¿sabes? Estoy por ahí y sé que está muy relacionado con lo trascendental y con la falta a veces de lo trascendental en mi vida, ¿no? Que no todo es que he estado diciendo consigue. Hay un momento que el libro lo dice. No, has conseguido lo que querías, ya está. Ahora, hazte responsable, es lo que querías. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué te asusta? Esto es por lo que has luchado, ¿no? De pronto lo has conseguido, echar la vista atrás y haces así como, "Uf, qué vértigo, esto no. ¿Qué es lo que necesito?" Wow, esta pregunta es tan grande como la vida. No voy a decir más grande que la vida, pero tan grande como la Sí, vida. Mira, has tocado ese dato. sí. Tuviste una crisis. Yo diría desde hoy, de repente, seguramente no es difícil de entender para ti y para cualquiera, entender que hay un día en el que tú sientes que estás yendo en una dirección y aquello no fluye. Pero tú sigues y sigues. Y como sigues e insistes, el nivel de tolerancia de tu vehículo, hay un día que llega hasta el tope y colapsa. Bueno, a mí me tocó colapsar. Pero como era una persona de naturaleza proactiva, me costó entender que yo estaba colapsando. Pero de hecho colapsé. Visto desde hoy, yo digo que yo la palmé. O sea, colapsé. De alguna forma la palmaste, claro. De alguna forma la palmé. Yo creo que eso no deja de pasar todo el rato. El caso es verlo. El caso es aceptarlo. El caso es mirárselo. Porque yo no dejo de ver personas en la calle con las espaldas contrahechas, con un nivel de crispación energética, y siguen ahí. O sea, es posible seguir viviendo Yo estos días digo, he escrito el libro de Filipo y me parece que tiene un eco directísimo con lo que está pasando en este momento. Pero vamos. Directísimo con lo que está Pero pasando brutal. en este momento. Pero yo me pregunto,
¿quién soy yo para decir a la gente lo que tiene que hacer? Pero desde luego, lo que es evidente es que hay un nivel de crispación alrededor, un nivel de polarización que a mí me hace pensar mucho, oye, ¿no estaría bien que estos elementos y aquellos otros, a veces de un lado, del lado más zafio, pero también del lado de enfrente, se diesen un momento de silencio, un momento de introspección, un momento de reconexión con la naturaleza, de eso que decías tú, ver que el sol nace y se pone cada día y que somos poco más que animalillos para ver cuáles son las prioridades que nos hacen humanos, porque es evidente que para salir de esta crispación uno tiene que salirse de ese bucle energético y mirarse con Sí, distancia. sí. Tiene que mirarse con distancia. Yo, por desesperación, por hartazgo vital y porque no me daba la cabeza, pensé que quizás había alguna forma de sanear mi espacio vital, mi espacio energético, mi espacio interno. Pero fue una cuestión de desesperación. Yo estaba harto, harto. Y el hartazgo yo creo que es clave. Yo creo que para que alguien se revise tiene que estar harto, Harto. cansadísimo. La rabia No, moviliza una barbaridad, desde luego. ¿el qué? Perdón. La rabia moviliza muchísimo. Claro, todas esas cosas salvajes que estamos viendo, yo entiendo que hay muchos sentimientos legítimos, pero yo ya soy una persona que cuando escucho a alguien que dice, es que yo soy así, y yo digo, bueno, pues muy bien, pero a lo mejor deberías mirártelo, a lo mejor Sí. deberías mirártelo. Y, y si quieres desmitificar el miedo a mirárselo, ¿no? Vivimos también un tiempo en el que todo lo que se supone mirarse a uno mismo está asociado con la autoayuda, con la no sé qué, con palabras que a mí me parecen un poco como condescendientes, indulgentes y muy desgastadas. Somos un vehículo que está desafinado, pues entonces tendrás que revisar el vehículo y ver cómo podrías hacer para que esté mejor afinado. Para eso tienes que ser capaz de tener coraje y cuestionarte y a veces morirte un poco. Yo no sé si el otro día dije medio en broma, pero también lo digo en serio. O sea, no estaría de más morirse más de vez en cuando. Nos creemos demasiado importantes, Sí. tenemos estructuras que siempre están, o casi siempre están, encerradas en la cabeza y que olvidan que somos un todo. Y creemos que el todo que somos tiene que funcionar en base a 4 variables que nos han contado y que nos llevan a ser gente compulsiva, gente congestionada, gente cero empática en muchas ocasiones, gente muy egoísta, muy egoísta. Y yo, oye, si tú vas de ese palo y te sientes bien, yo voy a intentar no juzgarte, pero yo que veo cosas muy feas. Muy Cosas muy feas. feas. Entonces, de alguna forma, yo desde aquel entonces empecé a habilitar poco a poco, y sigo en ello, vías de trabajo que me ayudasen como a renovar mis herramientas. Mis herramientas. Porque al final yo no estoy hablando de, oye, te voy a vender cuál es la verdad. No, en ningún No, momento. no. O sea, yo descubrí que para mí era buena la pintura y de repente dije, si es buena para mí, y como dice mi madre, pues da mucho menos ruido. Y además, me ayudaba a reconectar con algo intuitivo y además me permitía estar tranquilo conmigo mismo y no anticipar lo que de repente tenía dentro de mi corazón. Oye, me servía, dije, pues pinto. Descubrí que la meditación me venía bien. Oye, pues aunque a la gente le parezca cuestión de flipaos orientales, yo Lo aplico. medito y voy mucho más conectado a una secuencia como actor. Me da igual lo que la gente diga, o sea, me da igual lo que la gente diga. Lo que de repente hice fue poner en agua, poner en cuestión, poner al aire cosas que yo daba por sentadas. Y en el libro de Filipo, eso pasa todo el rato. O sea, pasa todo el rato. La realidad que Filipo se encuentra le hace oscilar entre la rabia, entre la frustración, entre el miedo, entre la agresividad, entre el desconcierto, entre la neurosis, pero poco a poco va viendo como sus mecanismos interiores se van poniendo como al aire y Sí, empieza a darle, y empieza a darle, y empieza a darle aquello. porque claro, es una pena que no podamos hablar del final del libro,
Es una verdadera pena, porque de verdad Inténtalo, inténtalo. pero se puede intentar. Se puede intentar. Filipo Encontremos la era, manera. Filipo era uno de estos hombres que Pedro dice que ve por la calle y tiene la espalda contrahecha. Era uno de estos hombres. Sí, el estómago. Y se enfrenta y vislumbra algo que no puede despegarse de él. Y de cierta manera lo va envolviendo y él sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Pero ¿cuál es el daño tan enorme que tiene para que el libro termine como termina? Porque él, después de haber visto esa maravilla, él puede seguir. O sea, ¿me entiendes hacia dónde voy? Completamente, ¿Por qué completamente, y por qué no? ¿Qué dolor, qué daño tiene, qué miedo, qué tiene? completamente. Pues fíjate, para mí es una de las grandes lecciones del libro a título personal. Porque es, hombre, he vivido este viaje, chimpún, ya está. Me han dado una llave y con esta llave yo puedo ir por el mundo. Pero hermano mío, es que luego uno tiene que hacer el trabajo. El Ya. trabajito, el trabajito lo tiene que hacer uno. Y yo recuerdo que tenía un profesor de esgrima, Campomanes, que era un crack en la escuela de arte dramático. Y cuando tú peleabas con aquel tipo, peleabas increíble. Pero peleabas con tu compañero de al lado y peleabas de mierda. ¿Por qué? Porque Campomanes al tacto te hacía ir mucho más lejos de tus posibilidades. Ahora, peléatelo tú solo. Y el gran legado, si quieres, de Gilak era, yo te puedo hablar, te puedo hacer visualizar la llave, pero la tuya te la tienes que construir tú. Ese es el gran viaje. Porque si Gilak dije, ¡pumba! Esta es la llave. La vamos a empezar a vender, que es el gran error de todos los sistemas de pensamiento y de todos los dogmas al final, ¿no? Y ahora esto es así, lo alicatan, lo escriben en letras de oro y te lo aprendes. Y ahora, en vez de acordarte del espíritu de esa llave, de ese mensaje, tú empiezas a reproducir las formas, los protocolos. Y un día dices, ¿pero qué tendrá que ver esto con el espíritu de la palabra, del verbo que aquel hombre había articulado? Y dices, nada, nada. De pronto estás en una prisión que ha sido construida en función de aquel verbo. Y el verbo no se puede, no se puede hacer prisionero. El No se verbo, puede. el verbo es pura acción. Espero que se entienda esto. El verbo es acción. Y la acción te hace en el océano intentar estar despierto para ver cuál es la trazada para pillar la ola. Y para eso tú no puedes ir con un letrero inscrito con letras de oro porque te vas a ahogar. Lo que necesitas es estar despierto, con tu cuerpo afinado. Entonces, claro, de repente Gilak tiene alrededor gente. Sí, es muy bonito porque además cuando Filipo está con Gilak lo saca de lo reflexivo continuamente. Se Claro, lo saca. Siempre que Filipo está observando a Gilak, hay una reflexión muy activa, ¿no? Y cuando está con él, sale de ahí. No le deja. totalmente, Y- totalmente. Y mm, cómo Gilak convive con lo que en su entorno la gente está pensando. Pues sí, Gilak está pensando en esto. Yo creo que va a hacer esto. Claro, mm, ¿qué es eso? Proyecciones de cada uno, ¿no? Proyecciones de absolutamente. cada uno. Son Se va proyecciones. armando a su alrededor una feria que a lo mejor poco o nada tiene que ver con lo que pasa en el centro. Completamente. Y qué es lo que lleva probablemente a Gilak a hacer lo que al final hace, ¿no? Dice, no tengo escapatoria. Lo que me corresponde hacer, que a mí me salta la cabeza con esto. O sea, me salta la cabeza y te juro que se me abrían las carnes en canal en la regresión primera. O sea, se Fue en me la abrían... primera, ya en la primera viste esto, claro, como Sí, decías, en la todo, primera. todo, 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 todo. O ¿Cuánto, sea, yo cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró? bueno, las regresiones, por mi experiencia personal, después de las 2 horas, en términos de concentración, no puedes. No puedes, vale. No puedes. Es como que no puedes. Yo, de hecho, recuerdo cuando ya hice, creo que fue la tercera, no me acuerdo si era la tercera o cuarta, que yo dentro de la regresión dije, ya no puedo más. O sea, ya no me da. O sea, no puedo seguir. Pero porque estaba exhausto, agotado. De tener ese tipo de conexión. Es como que estás en un tipo de conexión muy sutil y emocionalmente a veces te mueve mucho, ¿no? Que no puedes estar en puntas bailando todo el rato. Tiene un Claro. recorrido, tiene un recorrido.
Entonces, bueno, lo vas sintiendo, lo vas sintiendo. Pero yo en la primera regresión llegué hasta donde acaba la trama de Filipo. Wow. Desangrado. O sea, No, pero desangrado. absolutamente. Completamente desangrado. Yo Dije, se lo decía a Pedro por teléfono, digo, la sensación, se lo dije uno de los primeros días que hablamos, digo, la sensación es que has abierto una carnicería. Pero con este libro. Digo, Pedro Alonso ha abierto una carnicería, él se ha destripado entero, se ha colocado, vende sus ojos, su lengua, su boca, su estómago, está ahí, entra, cómpralo y vete. Y te lo comes. Es la sensación absoluta. sí, pero quiero creer que en el sentido de, de recuperar el valor de la crudeza, Sí, no, y de la no, verdad absoluta. No, no, o sea, no de una cosa oscura, no estamos hablando de una cosa oscura, no, estoy diciendo una cosa de verdad. Cuando uno se abre el canal y se expone, dice, esto es lo que sí, soy, esto es lo que hay, esta es mi verdad, esta es mi verdad, y la quiero sí, sí, compartir, y la regala de esta forma, ¿no? totalmente. No. Mm. Fíjate, y esto sí que es muy esotérico, muy, muy esotérico, porque estoy pensando todavía en tu pregunta de qué tienes de Filipo, ¿no? Sí, Hay un momento que yo estaba escribiendo, tardaría mucho tiempo en entender la dimensión y el alcance de lo que me estaba pasando. Claro, uno puede pensar, vale, la regresión es verdad, no te has inventado este libro. ¿Crees en las vidas pasadas? ¿No crees en las vidas pasadas? Si yo digo creo en las vidas pasadas, te diría, lo estoy acabando de integrar. Y por eso he escrito el libro. Por eso he escrito el libro. Porque de alguna forma, al final, si rescatamos esto de que habría que morirse de vez en cuando en esta misma vida para ser capaz de soltar cosas y resetearse el disco duro para volver a mirar con una mirada limpia, eh, sí es verdad que hay un momento en el que es necesario darle voz. Darle voz a lo que está bien, a lo que no está tan bien, a tu sí, parte guapa, a tu parte miserable, a tu parte directamente horrible, darle voz, articularlo y de esa forma limpiarlo, limpiarlo. Y en ese proceso yo sí que estoy cada vez de una forma más determinada. sí, Si este libro sirviese para algo, de las cosas que a mí más me gustarían, o sea, yo lo he hablado ahora con lo de la pandemia, a saber, ¿no? Sería poder encontrarme con gente que no esté maleada por la vida, gente que todavía crea que, que tiene cosas que aprender, para leer el libro en voz alta. En caliente, me pasó esto, sentí eso. Ah, tú te lo has leído. ¿Y qué te pareció aquello? O sea, recuperar el sentido de lo que es la ceremonia de una abuela contándote una historia en el fuego. absolutamente. Y además Recuperar eso creo, como decías antes, es el momento de hacerlo. Ahora es el momento. Ahora estamos reencontrándonos. completamente. Este espacio que Completamente. hemos vivido, yo lo hablaba el otro día, no sé con quién lo comentaba, digo, ¿cómo es posible que durante todo el confinamiento haya echado de menos solo lo que no tenía? No echo de menos el trabajo, no echo de menos el estrés, no echo de menos, no echo de menos todas las cosas que dejé de hacer porque estaba empeñado en que mi objetivo en la vida era uno. Claro, Y todo lo que dejé al lado es lo que echo de menos ahora. Antes no lo echaba de menos, lo echo de menos ahora. claro, Entonces, el momento de encontrarse pues, con algo que sea de verdad, claro, con algo que te claro. enfrente a ti y te diga, hazte responsable. Sí, hasta responsable, hasta Sí. responsable, hasta responsable. Y luego, oye, ¿qué onda con las pinturas de Magú? Bueno, sí, Porque sí, el libro, voy a enseñar, tiene ujú. pinturas como esta, o como esta. Gran Son parte de las una pinturas absoluta las maravilla. hicimos en el Amazonas, otras no, otras en Madrid, y las hicimos Tatiana Georgievich y yo, y decidimos que, bueno, apareció en el proceso que nos íbamos a llamar Magú. Magu. Y hablamos de, ¿tiene sentido o no tiene sentido eh, que, que las pinturas aparezcan en el libro? Y desde mi punto de vista, todo el sentido, porque en esto de aportar líneas como más intuitivas, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces el material del que estamos hablando es, es un tipo de mensaje que te interpela, ¿no? Sí, Yo pensaba que podía ayudar a respirar, ¿no? De repente a encontrar ese calorcito que todos tenemos dentro,
para dejarte llevar por el calor de la historia, ¿no? Por el sabor, por el olor, por la magia de la historia. Yo fíjate, a mí me pasa una cosa cada vez que llegaba a las pinturas, que están en forma de ilustración en el libro, bueno, efectivamente. A ver cómo explico esto para que me entiendas, ¿eh? Yo estoy leyendo el libro, mi lectura va de mí hacia la historia, ¿no? Entonces la historia es una. Lo que pasa, hay muchas ilustraciones o muchos libros, novelas gráficas, ¿no? Donde un poco la imagen ayuda a explicar con mayor precisión lo que el texto cuenta o lo que el texto no puede contar, ¿no? Pero es que la pintura no me... En mí, lo que me ha pasado a mí personalmente es cada vez que llegaba a una, me hablaba de lo que emocionalmente me estaba provocando lo que leía anteriormente. ¡Oh! Le estaba dando un chimpún, yo leo el texto y me está provocando una cosa, y entonces llego a la pintura y no me habla del texto, sino me habla de lo que justo estaba, la emoción que estaba sintiendo cuando estaba ¿Te has creado? maravilloso. Pues, bueno, era uno de mis sueños, digo. Claro, pues nosotros no hemos titulado las ilustraciones, no hemos Ujú. dado claves, las hemos, digamos, entreverado entre el libro y se han generado juegos con eso, porque yo juego a veces a dónde cae exactamente esta y de repente convierte la relación entre la letra y la imagen en un diálogo que te ofrece de repente sorpresas. ¿Hay Ujú. alguna que te guste especialmente? Sí, mira. Esto, y por una razón muy precisa, además, ¿eh? Muy precisa. Esta. Wow. A mí esa me gusta mucho. ¿Por qué razón? Pues si puede verse. Yo estuve en Cuba, en La Habana, y yo conocí a un niño que era este niño. Cuando lo he visto, estaba leyendo el libro y visto, digo, no puede ser, es él. Pero es que además, es que lo recuerdo en azul. Es que, o sea, como que el libro me ha regalado un recuerdo. Digo, no puede ser. Digo, y de hecho busqué porque tenía fotos en el móvil. Digo, tenía por ahí, perdí el móvil, no encontré. Digo, pero es él. Es él. Digo, este niño lo vi como un niño, de verdad. Como un niño que Sí, además, no sé, sí, sí, es un niño. ¿Y cómo era el niño? pues tenía como el pelo, era muy moreno de piel, con los ojos azules, 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 el pelo rizadito, muy rizado, negro, maravilloso. Tengo- ¿Me escuchas? Ahí, ahí otra vez. ¿Me escuchas? Tengo el recuerdo de él, Sí. ahora, tengo el recuerdo de, o sea, la imagen de cuando me acuerdo de él es mirando al cielo. Lo tenía siempre como Wow. mirando, porque era pequeñito, entonces al final siempre pues sí, te miraba para arriba, efectivamente. Y es que está mirando, o sea, tiene el mismo gesto. Jaime Lorente de mi corazón. Y 54. 54. Acabas de decir que este te recordaba a un niño. Bueno, a veces es fácil decir cierto tipo de cosas, pero otra cosa es recordar el valor de lo que hay detrás de ese tipo de Mm. afirmaciones. Sí es verdad que debajo de capas de escombro y de miseria propia y ajena, debajo de ruido, incluso detrás de los monstruos más insospechados hay un niño. Y ojalá que con esta charla y por extensión con el libro eh, estemos haciendo algo de fuerza o dejando de hacer fuerza para invitar a la gente que nos escucha a recuperar ese camino, Ujú. el niño que uno fue. Eh, para eso yo creo que hay que echarle valor. Mucho valor. Sí, o sea que no es un cuento de Yuppie, no, hay que echarle valor para quitarse todas las construcciones, todas las defensas, hace falta mucho valor. Ojalá que toda la gente que nos esté escuchando le dé una vuelta Ojalá. A mí me a esa gustaría, porque falta a todos, ¿no? Pedro, para concluir con lo que estás diciendo, me gustaría leer un trocito pequeño Por favor, de yo una no quería cosa, pedírtelo. Por favor, no, adelante. es muy pequeño, pero que es
Se me clavó, absolutamente. Adelante. Libros son millones de cosas. Yo rescato una de estas que me tocó con especial emoción. Solo es necesario callar para poder escuchar con la atención que se ha perdido. Pero la pregunta era, ¿qué es un miserable? Y yo os digo, si quieres escuchar, estás preparado. Si quieres estar aquí, puedes estar aquí. Solo necesitas estar dispuesto a soltar todo lo que seas o hayas sido y disponerte a recibir lo que estás buscando. Pero si en lugar de eso dices querer la uva y no la cuidas, yo te pregunto, ¿qué haces aquí? Me emociono, ¿eh? Me emociono. Me emociono. Me emociono. Wow, qué bonito, qué bonito. ¿Sabéis que eres la primera persona a la que escucho leer en voz alta el Sí, libro? de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, más allá de nuestro entorno, de Sí, personas. claro. Wow, Es una maravilla, Pedro. Es una gracias. maravilla. Y es un regalo lo que has hecho. Es un regalo para ti, es un regalo para los demás, es un regalo para el mundo. Esto, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a colgar este vídeo, si soy capaz de hacerlo. Te quiero mucho, hermano. Y yo a ti también. De verdad te lo digo. Y te escucho leyéndolo. Ostras, es increíble esto bueno, pues es una criatura propia, ¿no? Pues Ya ha volado. ojalá que vuele y ojalá que dos chavalitos en México jueguen a hacer esto. Es que eso es lo que me encantaría, ¿sabes? Ojalá que sí. El libro se lo leyese gente joven en voz alta Ojalá que sí. y que se pregunten y que nos preguntemos si es posible Y que cambiar. el Pero bueno, verbo se haga carne. y que el verbo sea carne con un poquito de rock and roll. Ahí estamos. Te quiero, hermano. Te quiero, muchísimas gracias. A ti. Bueno, un beso a toda la gente que está ahí al otro Sí, lado. por Dios. Eh, Creo que encontraré la manera de responder más directamente a preguntas y hacer lives en los que claramente haya una charla con las personas, pero queríamos mandar este primer mensaje para, bueno, pues como decimos, para abrir la puerta y luego para intentar habilitar paso a paso, porque hay tiempo, yo le voy a invertir energía al libro, intentar habilitar un diálogo que es de lo que se trata. Un beso para todos, allá Besazo. donde estéis. Un Sí, beso muy sí. fuerte. Besos a todos. Y Chao, ahora le voy a chao. dar. Chao, chao, chao. Ahora te voy a dar a finalizar. Besos a todos. Gracias. España, América. Ahí me ha salido. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besito. Finalizar. Ok. Lo he parado. Y ahora, finalizar ahora. Finalizar ahora. Porque ya era. Sí.